En esta mañana, o en esta noche, perdón, vamos a empalmar algo de lo que hemos escuchado en esta mañana acerca de la oración. ¿Ya? Hoy se habló bastante de la insistencia de buscar a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. Pero en esta oportunidad me gustaría que podamos comenzar un estudio a través de la vida o la biografía de este personaje que aparece aquí en la palabra de Dios. Se llama Sansón. Este fue uno de los jueces que fue muy renombrado en la palabra de Dios. Así que vamos a ver Jueces capítulo 13, por favor, ¿ya? Y vamos a leer algunos versículos y de ahí vamos a ir al libro de Hebreos para ver algunas cosas, o un solo versículo que aparece con el nombre de Sansón ahí. Vamos a leer entonces Jueces capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Ustedes me siguen con la mirada, por favor. Dice así, ¿ya? Jueces capítulo 13, versículo 1 al versículo 25. La palabra de Dios dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos. ¿Cuánto tiempo fueron entregados? ¿Cuál fue la razón que fueron entregados? Porque hicieron, ¿qué dice ahí el texto? Lo malo ante los ojos de Dios. Observa el versículo 2, dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer. Esa expresión se va a repetir mucho en la Biblia: Manoa y su mujer. ¿Y qué cosa dice que era su mujer? Estéril. Y nunca había tenido hijos. Versículo 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Versículo 4 dice: ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios. ¿Desde cuándo, hermanos? Ya, esta frase es importante porque es la primera vez que yo veo que aparece esto en la Biblia, no hay otra vez. Dice: y él comenzará a salvar a Israel de mano de ¿quién? De los filisteos. Vuelvo a leer esa última parte. Él comenzará a salvar a Israel. No dice terminará. Ya comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Versículo 6 dice: y la mujer vino. ¿Y qué hizo la mujer? Se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y yo le pregunté de dónde, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios. ¿Y qué se vuelve a repetir? Desde su nacimiento. Otra vez, es algo anormal esto. ¿Hasta el día de cuándo? De su muerte. Esto es algo anormal. No es común esto ver en la Biblia. Versículo 8 dice: entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió a Manoa. ¿Dice el texto así? No, ¿a quién vino otra vez? A la mujer. Cosa rara, ¿no? Pero está en la palabra, dice: estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente y avisarle a su marido, diciendo: mira que me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él, ¿qué dijo? Yo soy. Versículo 2. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Todo padre debe decir esto, ¿no? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré. Hay un rechazo ahí. De tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo ¿a quién? A Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ¿quién?
El ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Cuál es su nombre? Admirable. Ahí está. ¿Qué es admirable? Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, los ofreció en una peña, sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa. ¿Y qué se vuelve a repetir? Y su mujer. Versículo o frase importante. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos ¿de quién? De Manoa. ¿Y quién más? Y su mujer, y los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová volvió a aparecer a Manoa, o no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Versículo 22, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nosotros, o de nuestras manos, el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz a un hijo, y le puso por nombre, y ahí está, ¿cómo se llama? Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campos de Dan, o campamentos de Dan, entre Sora, ¿y qué más dice el texto ahí? Y estaba geográficamente un lugar bien puntual ahí, ¿no? Vamos a orar, hermanos, oremos. Señor, en esta oportunidad, al abrir tu palabra, quiero pedirte, Señor, que despejes nuestra mente y abre nuestro corazón. Que pueda tener nuestra iglesia en esta noche un corazón receptivo. Danos ese corazón avisado, ese corazón que puede, Señor, aceptar tu palabra, que puede leerla con el entendimiento que solo puedes dar tú. Y a través del Espíritu ilumínanos para no solo entenderla, sino para disponer nuestra voluntad a obedecerla. Señor, a través del comienzo de este hombre, enséñanos en lo largo de estos estudios, permítenos valorar lo que tú eres capaz de hacer con un solo hombre, pero también adviértenos cómo, Señor, este hombre pudo fallar en su vida, cómo pecó, cómo incluso, Señor, su memoria fue borrada, pero yo quiero rogarte, Señor, que nos adviertas, nos enseñes, nos instruyas, nos equipes a través de la vida de Sansón. Y en esta noche, Señor, que al oír, al leer, al comprender tu palabra, no nos dejes, Señor, tal como hemos venido. Ayúdanos y desafíanos en esta noche a poder irnos diferentes. Y permítenos extraer todos los principios que podamos de tu verdad, Señor. Tu palabra dice que es como aguas profundas tu consejo, pero el hombre entendido lo alcanza. Ayúdanos a ser hombres y mujeres entendidos en esta noche. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Sansón. Hoy empezamos nuestro estudio en la vida de este héroe, ¿no? Este personaje que aparece aquí. Y como hemos leído, si ustedes han observado bien, vamos a comenzar a leer antes de su nacimiento hasta después de su muerte o hasta su propia muerte. Este es el juez quien más probablemente se ve en la Biblia, es el más famoso, y si ustedes observan bien en el libro de los jueces, es al quien más espacio se le da. Yo no veo que se empleen tantos capítulos para hablar de un juez como se habla de Sansón. En la Biblia, Sansón fue un personaje real, no fue un personaje ficticio, porque, aclaro esto porque hay películas de Sansón, hay dibujos de Sansón, hasta Chapulín Colorado de Sansón y todo lo demás que se ve hoy en día. ¿Ya? Pero cuando empecemos a leer y empecemos a estudiar a partir de hoy la vida de este personaje, ustedes van a ver que muchas de las cosas que se presentan en las películas, en las caricaturas, en los dibujos, distan o discrepan mucho de la verdad que aparece en la palabra de Dios. La mayoría de nosotros hemos oído de Sansón, pero muy poco se habla de los padres de Sansón. Así que me gustaría enfocarme al ir concluyendo el mensaje acerca de los padres de Sansón, porque es importante resaltar la calidad de padres que tuvo él. Y en esta noche, los que somos padres, ya este es un mensaje muy especial para nosotros, porque habla mucho antes de, hasta el día de, ya hasta donde aparecen los padres de Sansón. A mi manera de ver, según lo veo en la palabra de Dios, son padres tremendamente ejemplares, que aparecen en un contexto y un entorno bastante difícil.
Un hombre llamado Miguel Ángel seleccionó a Sansón y a Moisés para hacer un comparativo. Yo no sé cómo, hermanos, cuando tú empieces a observar cada vez más el estudio en la vida de Sansón, te vas a dar cuenta que es el juez que metió más metidas de pata, para que entiendas. Pero yo no sé cómo se las arregló, pero aparece en el Salón de la Fama, en Hebreos 11. En el libro de Hebreos 11, el autor de Hebreos dice, ¿qué más diría yo? Porque el tiempo me faltaría, hablando de Sansón, de Barán, de Jefté y todos los demás que aparecen en un solo versículo. O sea, yo no sé cómo sucedió esto, pero sí te puedo asegurar algo. En el mismo Salón de la Fama, que se habla tanto de Sansón, se habla de Moisés. Y Miguel Ángel comparó a Moisés con Sansón y ambos aparecen en esta escena como hombres de fe. Yo creo que los que les vincula a los dos es la fe. Ambos tuvieron la misma fe, pero no tuvieron la misma fidelidad. Y este autor habló de Moisés diciendo que Moisés fue el hombre de cerebro entendido en la sabiduría de Egipto. Pero cuando habla de Sansón dice que Sansón fue el hombre de los músculos, una corpulencia formidable. Parece ser que su estructura muscular era muy resaltante. Pero cuando habla de Moisés dice que la vida de Moisés es una épica larga. Sin embargo, la vida de Sansón es una tragedia breve. Moisés fue llamado varón de Dios. Sansón fue denominado más adelante el hombre del pueblo. Moisés murió con una profecía para Israel. Ustedes lo pueden ver los últimos capítulos de Deuteronomio. Pero Sansón murió con una oración en sus labios. Moisés escribió el Pentateuco, vivió 120 años y dejó una nación y un legado bajo la ley de Dios. Sin embargo, la vida de Sansón nos dio un acertijo nada más. Su breve carrera nos enseña que terminó con una catástrofe sin ningún registro o memoria de él más. Por lo menos que aparece en el Antiguo Testamento. Solo por ahí en el libro de Hebreos cuando se menciona su nombre. Ambos fueron hombres que pusieron su fe en Dios, porque aparece en Hebreos, pero no tuvieron la misma fidelidad. Y si nosotros tendríamos que escoger, por más físico y corpulento que era Sansón, tendríamos que escoger nosotros para imitar, sin duda alguna, a Moisés. Por el hombre que fue y el llamado que tuvo y cómo cumplió sus días, acabando fiel, dice la Biblia, en toda la casa de Dios. Así que en esta noche, para entender la vida de Sansón, tenemos que entender bien el capítulo 3, el versículo 1, qué sucedió, por qué Dios levantó a Sansón, por qué era necesario capacitarlo, darle toda esa corpulencia, esa fuerza que vamos a empezar a ver a partir de hoy. Así que esto nos lleva en primer lugar a la realidad de su nación. Estas son las 12 tribus de Israel, hermanos. Israel estaba dividido, el Perú está dividido en 24 departamentos. Israel, para que entiendan, estaba dividido en 12 tribus, ¿ya? Y aquí está Filistea. Estos eran los enemigos que por 40 años oprimieron a los israelitas, especialmente en Dan. Acá está, de donde era ya el papá de Sansón. Por eso miren el capítulo 13, versículo 1. Volvamos a leer, dice así: los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Volvieron a hacer lo malo. O sea que es un antecedente que ya lo habían hecho antes. ¿Lo malo ante quién? Ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hizo Dios en respuesta a eso malo, a esa rebeldía? Los entregó, los abandonó, los dejó en manos de ¿quién? De los filisteos. ¿Por cuántos años lo entregó? 40 años. Ahora, ya vamos a ver un poquito la realidad de este pueblo, ya la situación espiritual de Israel. En primer lugar, quiero que vean algo que por primera vez noté al leer este capítulo. No lo había visto antes. Para entenderlo, quiero que observen bien el capítulo 2 de Jueces. Miren, hay algo que no aparece en este capítulo. Jueces capítulo 2, por favor. Vamos a entender cómo era la situación espiritual de Israel. Jueces 2, observa el versículo 16 para que veas. Ya, la razón por qué Dios levantó jueces y que no aparece en el capítulo 13. ¿Ya? Jueces capítulo 2, versículo 16 y el 17. Dice así: Jehová levantó, ¿qué levantó, hermanos? O sea, que ¿quién levantaba a los jueces? ¿Se autonombraban? No, Dios los levantaba. Levantó jueces que esa era la labor de un juez. Que los que librasen de mano de ¿quién? De los que le despojaban. Así que eso te dice qué hacían los enemigos. Versículo 17. Pero tampoco, ¿qué hizo el pueblo? Oyeron a los jueces.
Dice, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Un versículo más del 18. Y cuando Jehová les levantaba, ¿qué les levantaba? Jueces. Observa, Jehová estaba ¿con quién? Con el juez. Y los libraba de manos ¿de quién? De los enemigos, todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová, esa es la razón, Jehová era movido ¿a qué? A misericordia, por sus, ¿qué aparece en esa escena, hermanos? Gemidos a causa de los que los oprimían, ¿y qué dice el texto ahí? Los afligían. A ver, ¿qué hacía el pueblo para que Dios fuera movido a misericordia? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice literalmente el texto acá? Cuando los enemigos estaban encima de ellos, ellos gemían. Si tú ves más adelante, la expresión es el sinónimo de clamaban con angustia. ¿Entiendes eso? Mira otro versículo, 3:15 de Jueces, miren. Ahí un capítulo más. ¿Qué dice el texto? Y clamaron los hijos ¿de quién? De Israel. ¿A quién clamaron, hermanos? Y Jehová les levantó ¿qué? Un libertador. Y ahí aparece Ahod, ¿no? Uno de los primeros. A ver, mi pregunta es, ¿por qué Dios levantó jueces? ¿Cuál fue la razón? Uno dice, sí, Dios era movido a misericordia, pero ¿a causa de qué? ¿Qué hacía el pueblo cuando ya no podía más? Clamar. Hoy en la mañana vimos que la pregunta, ¿no? ¿A dónde voy yo? A veces voy a tal lugar y cuando ya no hay recursos, ¿a dónde voy? Recién Dios, sácame de esta, decimos, ¿no? El último recurso parece ser que siempre es Dios. Parece ser que en la iglesia Dios ocupa el rincón de la iglesia a veces, en las oraciones, ¿no? Y sabemos, hermanos, que la oración es poder de Dios. La oración es impresionante en la Biblia, son los recursos que Dios puso a nuestra mano. Pero acá el pueblo clamaba cuando ya no podía más. Y es esa la razón que Dios usaba para levantar un juez. Parece ser que el corazón de Dios se inclinaba al gemido, a la situación caótica del pueblo. Y es ahí donde Dios en su angustia, en ese corazón que nunca fue indiferente, veo, de Dios, les levantó un juez. Porque Dios ya no soportaba verlos entregados en manos de sus enemigos. Otro capítulo, miren el capítulo 4, versículo 3. Observa, ¿qué dice el texto ahí? Entonces los hijos de Israel, ¿qué volvieron a hacer? Clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros y todo lo demás. Miren el capítulo 6, versículo 7, por favor, para que veas. Jueces 6:7. A ver, ¿qué dice el texto? De este modo, del 6:7. Y cuando los hijos de Israel, ¿qué dice el texto? Clamaron a Jehová, ¿a causa de quién? Acá hay otro ejército, acá está, aquí es el contexto de la vida de Gedeón. Otro capítulo, 11, miren, capítulo 11. Y esta es la vida de Jefté acá. El preludio de Sansón, ¿no? Miren Jueces capítulo 11, miren el versículo 5 y 6. Dice, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté, ven, y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de ¿quién? Yo quiero hacerles una pregunta, ¿ven clamor acá? Ya se está perdiendo, pero mira el capítulo 13, te desafío algo, busca una sola vez que el pueblo de Israel clamó a Dios, no lo vas a encontrar. ¿Ven la diferencia? Cuando empecé a leer esto, hermano, a estudiar el pasaje, vi algo anormal. Y a veces, te voy a decir algo, no se trata solo de lo que la Biblia enseña, sino de lo que no dice. Porque Dios es tan profundo en su palabra, que el silencio acá de un clamor o un reconocimiento de pecado, o una aceptación de lo que se está haciendo mal, es ensordecedor, aunque parezca contradictorio. No aparece clamor del pueblo, no aparece un remordimiento, el hecho de arrepentirse, no hay. Y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué no aparece el clamor del pueblo a Dios? Se perdió su identidad. Israel poco a poco en progresión iba perdiendo su identidad con Dios. Y poco a poco iba descuidando lo que tiene más valor, su plena relación con Dios. Y hay una razón, creo yo, por qué no aparece el clamor acá. Y yo creo que tiene que ver con los enemigos. Porque este enemigo que vamos a ver acá, a quien Sansón va a enfrentar, no era cualquier enemigo.
El registro de los filisteos es asombroso. En la Biblia, el pueblo filisteo estaba dividido en 5 ciudades. Era un pueblo bien administrado. Ya, si tú ves la vida de David, cuando se enfrenta a Goliat, Goliat era de Gat, por ejemplo. Cuando tú ves otros registros, por ejemplo, Saúl enfrentando a los filisteos, algunos venían de Gaza, donde fue muchas veces llevada el arca de Dios. Ustedes van a ver que tenía una ciudad llamada Ecrón, tenía un lugar llamado Aquis. O sea, el pueblo filisteo no era un pueblucho, no era una aldea, era un pueblo bien organizado y militarmente era una potencia. Ellos tenían un dios llamado Dagón, pero ustedes ven que ellos los oprimían acá. ¿Han notado que hay opresión acá? No hay. Quizás eso nos dice por qué ellos no clamaron. Porque nosotros vemos aquí la situación espiritual de la nación de Israel. No clamaron a Dios. Y aún así Dios les envía un libertador. Y esto nos enseña que a veces Dios, cuando hace silencio, o cuando hay un silencio, o cuando algo se omite en la palabra de Dios, no hay algo que se dice, que quisiéramos que diga, hasta eso tiene un mensaje, porque la ley de Jehová es perfecta. Porque los mandamientos de Jehová son impresionantes, hermanos. Y acá lo que no aparece es ese clamor. Y aún así Dios les va a enviar. Esta es la primera vez que veo en el libro de los jueces que Dios va a actuar sin una previa anticipación, sin un previo oración, sin un previo Dios ayúdame, no hay eso. Y aún así Dios va a obrar. ¿Qué nos enseña eso de Dios? Que Dios está atento. Sea que tú ores o no ores, Dios está atento. Y hay un versículo que describe muy bien el Nuevo Testamento. Si nosotros fuéramos infieles, ¿qué dice después? Él permanece fiel. Porque ¿cuál es la razón? Él no puede negarse a sí mismo. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no va a cambiar. Y te voy a decir algo, Él no se inmuta por tu indiferencia. Y capaz usted en esta noche ha venido y tiene una vida indiferente a Dios. Mira, Él no va a inmutarse. Él sigue siendo Dios. Su trono no va a dejar de ser menos porque nosotros nos enojemos con Dios, seamos indiferentes con Dios o porque no busquemos a Dios. Dios sigue siendo Dios. Y yo veo esto acá. Dios va a mover igual sus piezas, va a enviarles un libertador, aun cuando el pueblo no va a clamar. Y eso nos enseña mucho del carácter de Dios. Creo que esa es la revelación de su carácter. Dios tiene misericordia a pesar que somos indiferentes. ¿Habrá un versículo en el Nuevo Testamento que describa esto? Sí. La Biblia dice que más Dios mostró su amor para con nosotros. ¿Cuándo lo mostró? ¿Lo han notado? En que clamamos y Dios envió a Jesús. ¿No vas a ver eso? En que siendo aún ¿qué? No, mira, si Dios hubiera esperado la iniciativa del hombre, jamás hubiera venido. Gracias a Dios que Él vino, aun cuando nosotros más todavía dimos la contra. Más todavía fuimos omisos ante su presencia. Cuando más Israel le dio la espalda a su Creador, a su Salvador, fue más ahí, en esa situación, donde Dios hizo venir al Mesías, al Hijo de Dios. No fue movido solo por necesariamente una oración. Aunque en los registros de Lucas aparece alguna mujer llamada Ana que hacía largas oraciones y ayunaba esperando ver la redención de Israel. Pero como nación no lo hay. No se ve un previo de Dios, sácanos de esto, ayúdanos, que venga el Mesías. No hay. Y aún así Dios lo hizo venir. Qué grande que es Dios. Qué grande que es Dios y qué bueno que Él no condicione su fidelidad, porque a veces nosotros nos enojamos, ¿cierto? Cuando no entendemos, cuando hay opresión, cuando hay fastidio, cuando dejamos de ser fieles, cuando ya no leemos su palabra, cuando ya no venimos a la iglesia. Mira, podemos poner muchas excusas, trabajo, salud, muchas excusas. Pero aún así, Dios sigue siendo fiel. Qué grande que es Dios. Qué grande que es Dios, hermanos. Y yo veo acá que Dios les envía al libertador, pese a todo que el pueblo fue indiferente a Él. Dios es Dios y Él siempre va a cumplir lo que Él ha prometido. Así que esto nos lleva a lo segundo, la sutil estrategia del enemigo. ¿Por qué no clamó el pueblo? Muy bien, para entender muy bien este punto de acá que yo veo por qué Dios no, o por qué su pueblo no le buscó, tenemos que ver cómo actuaban los filisteos. Por favor, miren conmigo, vamos a adelantarnos, 1 Samuel capítulo 13. Quiero que veas la estrategia de los filisteos. No era cualquier estrategia. Y esto nos va a ayudar a entender un poquito por qué quizás ellos no clamaron. 1 Samuel 13, para que vean.
Primera de Samuel capítulo 13. Observa algunos versículos desde el 19. Primera de Samuel 13 desde el 19, por favor. ¿Ya? Miren conmigo, dice ahí, desde el 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaban, ¿qué cosa? Herreros, los que fabrican armas o herramientas de trabajo. ¿Qué más dice el texto ahí? Porque y ahí aparecen. ¿Quiénes aparecen? Habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o qué, o lanza. Les vamos a quitar los recursos para fabricarlas, en otras palabras. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno su reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era de un pim, muy caro, por las orejas por las rejas del arado, por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y componer las aguijadas. Las aguijadas son las herramientas que se usaba para que el buey avance o se mueva. A ver, ¿qué fue la estrategia de los filisteos para vencer a Israel? ¿Ustedes ven que los oprimían? ¿Ustedes ven que los afligieron? ¿Los despojaban? No necesariamente era así. Fue por el medio del comercio. ¿Has visto? ¿Cómo les privaron de un bien necesario? ¿De la facultad de sus herramientas? Sería como hoy privarle a un pescador de sus herramientas para pescar, no ahí con la mano, ¿no? Sería como privar, ¿a quién? A un buen herrero, como en este caso, un buen albañil sin herramientas, sin cemento. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Y han visto cómo Satanás hace lo mismo hoy en día? ¿Cómo usa la influencia de este mundo? ¿Puede ser el lado lucrativo para oprimirnos? Sin que nos demos cuenta, hermano, cuando damos cabida al enemigo. Mira, Satanás no necesita afligirnos hasta el extremo para provocar infidelidad a Dios. ¿Lo han notado? Basta un poco de deseo más. Y yo deseo un poco más, quizás por medio del comercio, quizás la ausencia de un bien, como en este caso. Y cuando no hay bienes, ¿a quién culpamos? A Dios. Y cuando esto sucede, nuestra fidelidad va menguando. En algunos se va apagando, se van desanimando, porque tenían una expectativa de Dios. Y cuando parece ser que Dios no obra, le echan la culpa a Dios de su desgracia. Esta era la obra del enemigo. Pero hay otra razón. En Jueces, miren conmigo otra vez Jueces, para que vean cuál fue el otro motivo. Jueces capítulo 3. Miren el versículo para que vean que esto abarca a los filisteos, desde el versículo 3. Así que la estrategia del enemigo era el comercio, pero había otra razón. Jueces 3:3, por favor. Dice así: los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, o sea, los de Canaán, todo del grupo, ¿quiénes eran? Los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Mat. ¿Para qué, dice el texto, fueron dejados? Para probar con ellos ¿a quién? A Israel, si obedecían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano ¿de quién? De Moisés. Ahora, miren el versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre ¿quiénes? Entre los cananeos, los heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos, sirviendo ¿a quién? Ya, ¿cuál fue la otra estrategia de los enemigos? ¿Saben cuál fue? Los matrimonios mixtos. Ahí está. ¿Te suena familiar hoy en día en las iglesias? Cuando Dios ha dicho bien claro, no os unáis en yugo desigual. ¿Suena familiar cómo Satanás puede vencernos, puede vencer mi santidad, mi integridad? ¿Cómo puede torcer las cosas? ¿Cómo puede manipular? ¿Y cómo puede hacer menguar la flama que Dios ha puesto en mí? Ese fuego por medio de un matrimonio ilícito ante Dios. ¿Han visto? ¿Han visto cómo Dios obra acá? ¿O cómo Dios nos enseña en su palabra la manera como obra el enemigo? No solo era el comercio, los matrimonios mixtos. Porque total ellos vivían entre ellos. ¿Y cuánto hemos visto personas que ya no están entre nosotros porque hicieron malas cosas desde el matrimonio, hermanos? No es mi intención traer el pasado, pero el pasado nos debe enseñar. Y si esto está escrito, es para nuestra enseñanza, dice la palabra de Dios. Y yo creo que Satanás sigue usando las mismas estrategias. Ahora, volvamos al capítulo 3, y mientras vuelves, te voy a decir por qué yo personalmente creo que ellos no clamaron. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban bien cómodos en esa labor.
Se acomodaron, toleraron el comercio, toleraron los matrimonios mixtos. Te voy a decir y adelantar un punto. ¿Saben cómo fue vencido Sansón? No fue vencido por un ejército. No fue vencido por, no sé, compilación o un grupo grande de personas. ¿Saben quién lo venció? Una mujer. Una mujer que no era del pueblo de Dios. Por eso te digo, yo creo que Satanás hace lo mismo hoy. Hace lo mismo, son las mismas estrategias, solo que uno no se da cuenta hoy, porque a veces está tan cómodo en el pecado, tan cómodo en lo que parece que es normal, que uno dice, ¿para qué clamar a Dios? ¿Para qué pedir dirección? Estoy bien, decimos. Por eso creo que no aparece registro de clamor, porque Israel aprendió a clamar. ¿Saben por qué método? Por el dolor. Solo eso los llevaba a clamar. Pero tú ves dolor en este pasaje, hasta ahora no se ve. No hay una oración nacional. Era solo el dolor que Dios empleaba para que ellos recién miraran a Dios. Y eso se parece mucho a nosotros, hermanos. Solo cuando las cosas ya no se salen de nuestro control, solo cuando nosotros sentimos el dolor, es ahí que recién miramos a Dios. Mientras tanto, vamos en ese proceso, usamos todos los recursos hasta agotar todas nuestras fuerzas. Agotamos toda nuestra experiencia, todos nuestros talentos, ¿cierto? Y no funciona, terminamos frustrados y solo así miramos a Dios. Para darnos cuenta que sin Él no podemos. Para darnos cuenta que es imposible hacerle frente a la vida cristiana sin las herramientas que Dios da. Sin las herramientas que Dios ha puesto a disposición a la iglesia. Y lo que yo veo acá es una nación cómodamente contra los enemigos. Está bien cómoda ya. Y claro, como no hay algo que les saque de su confort, ¿para qué buscar a Dios? Yo creo que esa es la razón. Ahora la pregunta es, ¿por qué tú y yo dejamos de clamar a Dios? Si analizamos bien, es lo mismo. Porque no sentimos la necesidad. Porque no sentimos que se nos mueve el piso. Pero espérate que se te mueva y vas a ver. Ahí recién vemos a Dios. Ahí sí nuestros ojos miran a los cielos. Y ahí memorizamos el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Cuando ya no puedo más. ¿Por qué esperar una situación crítica para mirar a Dios? ¿Por qué esperar cuando las cosas ya están bien, pero bien arruinadas, para recién mirar a los cielos? ¿Por qué esperar hasta lo último? Hoy aprendimos en la mañana cuándo clamó Daniel a Dios y cuándo pidió ayuda en oración. ¿Cuándo lo hizo? ¿Saben cuándo? Desde el primer momento que fue presionado. ¿Cuánto necesitas ser presionado tú para buscar a Dios? Pregúntate eso. ¿Cuánto Dios tiene que apretar y te dice, ¿ya? No, yo todavía puedo. Y si Dios sigue ahí, ¿ya? ¿Estás listo? No, yo todavía puedo. Yo creo que, mira, jamás podrás. Jamás podrás. Pero si en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. A todo le puedo hacer frente, dice la Biblia. Pero sin Cristo, nada podemos hacer. ¿Qué clase de vida cristiana sería si sacaras una semana a Dios de tu vida? Piensa un poco, ¿cómo serían nuestras familias? ¿Cómo sería esta iglesia? Sácalo una semana. ¿Cómo sería nuestro centro de labores? ¿Cómo serían nuestras relaciones unos a otros? Crítica. ¿Por qué esperar hasta ese momento? ¿Por qué esperar hasta lo último para recién buscar a Dios? Así que esta es la realidad en que Dios va a traer a ese libertador. ¿Era fácil? ¿Era el mejor tiempo para que venga un bebé? No era el mejor tiempo. Y Dios lo va a hacer nacer. Así que esto nos lleva al segundo punto, hermanos. Ya, los requisitos de la vida de Sansón. Vamos a ver un poquito, capítulo 13, por favor. Miren conmigo desde el versículo 2 en adelante. Hay algunos requisitos que aparecen. Ya, yo te dije una frase hace un momento en la lectura anormal, por esta sencilla razón. Dice el versículo 2, había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de ¿quién? ¿De quién? De los filisteos. Ahí está la respuesta de Dios.
A ver, vamos a ver un poco los requisitos de Sansón. 4 cosas que nos hablan de este voto, ¿ya? O por lo menos las cosas que aparecen aquí. Este de acá, la palabra nazareo, no es descendiente de la aldea de Nazaret, o la región donde Jesús fue criado. Él no nació en Nazaret, él nació en Belén. Él fue criado ahí, por eso le llamaban nazareno. Pero en la Biblia, este es el voto nazareo que se nos explica muy bien en el libro de Números 6. Por el tiempo yo he puesto acá las citas y he engrandecido las letras que son claves para el llamado de Sansón. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer. Así que ¿quiénes podían hacer este voto nazareo? ¿Un hombre o una mujer? Hay que aclarar eso, no era solo hombre. El hombre o la mujer que se aparte, esta es la expresión nazareo, apartado, haciendo voto de nazareo para, mira qué dice el texto ahí, dedicarse a ¿quién? A Jehová. Se abstendrá de vino y de sidra. Miren qué más, no beberá vinagre de qué? De vino. ¿Qué más? Ni vinagre de qué? De sidra, ni beberá ningún licor. Si sigo ni no, hermano, ya me cansaste. ¿Por qué todo es no? Hay una razón, ¿ya? Y dice aquí, en todo el tiempo de su qué. O sea que a veces el voto nazareo era temporal, ¿ya? Así que esto vemos que no era toda la vida necesariamente, era temporal. De todo lo que hace de la vid, de los granillos hasta el ollejo, no comerán todo el tiempo del voto de su qué. Nazareato. No pasará navaja por su cabeza, es decir, se debía dejar crecer el cabello, ¿ya? No voy a alentar a hippies acá, ¿ya? Por si acaso, ya, ahorita vamos a hablar de eso, ¿ya? Hasta que se cumplan, ¿qué cosa? Los días de qué. ¿De qué dice ahí? De su consagración. Esta es la palabra para hablar de Nazareo. Dedicación, apartado, consagración. A Jehová será santo y se dejará crecer el cabello. Durante todo el tiempo que se aparte a Jehová, no se acercará persona muerta. ¿Qué más? Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran. O sea, no podía ni visitar a los muertos. Pues la consagración de su Dios lleva sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será consagrado a Jehová. Ahora, este voto era personal. Yo no veo en la Biblia que alguien era obligado a hacer este voto. Era algo personal, era voluntario. Juan el Bautista reúne estos requisitos. Pero en Sansón era personal, fue voluntario. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Cuándo comenzó a hacerse este voto? Antes que nazca. ¿Hasta cuánto iba a durar? ¿Un tiempo nada más? Hasta que muera. ¿Ven que es diferente este voto? Y es el mismo. Otra cosa, el voto era con un propósito. ¿Dedicarse a quién? A Jehová. Y si tú has visto dedicarse a Jehová, consagrado a Jehová, apartarse para Jehová, ¿qué parte de separado para Dios no entenderíamos, cierto? Porque la Biblia habla muy claro que el nazareato o el nazareo, el hombre que hacía esto con su disposición personal, voluntaria, como queramos llamar, era todo el tiempo a Jehová, a Jehová. Su vida era respirar solo Dios, para que entiendas. Todo lo que hacía era para dedicarse a las tareas que Dios le había llamado a hacer. Pero en tercer lugar, era público su voto. Porque tú podías ver en Israel quiénes habían hecho este voto. ¿Cuándo se veía? Cuando se abstenía de 3 cosas. Los judíos tomaban vino, entonces cuando alguien venía y te decía, yo no voy a tomar vino, tú decías, este ha hecho un voto nazareato. Cuando se dejaba crecer el cabello, decía, este ha hecho un voto nazareato. Cuando no tocaba cosa inmunda, este ha hecho un voto. Era algo público, era lo que la gente podía ver en ellos. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Te voy a decir algo. ¿Saben lo que significa la palabra santidad en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Pedro dice, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda manera de vivir. Es la misma, es apartado, separado, consagrado para los usos de Dios. Pero una de las cosas que identificaba bien este voto era no beber, y se repitió varias veces en la cita, no beber vino ni sidra. Ahora, yo le decía a mi esposa, no voy a resistir la tentación de hablar solo del vino, pero te voy a hablar del problema que hay hoy, incluso entre cristianos, de beber y embriagarse. Y eso sí habla la Biblia. En el libro de Efesios,
la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. No hay claridad. Y yo a veces, hermanos, yo creo que a veces, no sé si no entendemos, pero la Biblia nos manda a abstenernos de estas cosas, de no amar las cosas que están en el mundo. Pero mira, me vas a llevar a Juan capítulo donde Dios hizo su primer milagro. Mira, vamos a hablar de la palabra embriagar. En la Biblia hay registro de hombres que se embriagaron y todos los que se embriagaron le fueron mal. ¿Lo sabías? Por ejemplo, Noé, el gran hombre de Dios, se embriagó porque plantó una viña y comió, exprimió del fruto, tomó, y sus hijos lo vieron desnudos, Sem, Cam y Jafet. Y eso era una vergüenza para un buen hebreo. Era una vergüenza para el hombre de ese tiempo. Era una vergüenza a tal punto que Noé tuvo que maldecir a Cam. ¿Te imaginas? Pero ¿dónde empezó esto? Con la embriaguez. ¿Y no es lo mismo hoy en día una persona que se embriaga? No sabe lo que hace, dicen algunos, sí sabe lo que hace. Y entonces actúa desmedidamente hasta el punto de andar desnudo, deshonrosamente. ¿Qué tal si hablamos de Levítico, cuando Dios le dijo a Aarón, tú ni tus hijos deberán beber vino, porque ustedes son para mí, de toda tu descendencia serán dedicados a Jehová. De toda tu descendencia serán para Jehová. ¿Qué tal si nosotros seguimos hablando de Israel? Cuando Moisés fue al monte y descendió con las tablas de piedra, dedo de Dios escribiendo las tablas de piedra. ¿Y cómo estaba el pueblo? Según Corintios, 1 Corintios 10, se habían levantado a comer, a beber. La palabra es embriagarse y después a jugar. Y tú dices, ¿qué jugar? ¿Qué jugaron Lego? ¿Jugaron Jenga? ¿Estaban jugando fútbol? Jugaron habla de una connotación sexual. Relaciones sexuales detrás del alcohol. ¿Te suena familiar las fiestas patronales hoy? Suena hoy la fiesta de tal, donde abunda el alcohol y detrás de ellos ¿qué hay? Infidelidad. Hay que inmoralidad, hay desenfreno, peleas, pleitos, todo lo que puedas creer, todo lo que uno pueda observar. Por eso la Biblia nos dice, no toquéis lo inmundo, salid en medio de ellos y yo os recibiré por Dios, dice la Biblia. Dios nos manda a no embriagar, a no beber, nos manda a abstenernos de cosas que son dañinas para el testimonio que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida. ¿Qué tal si hablamos en el Nuevo Testamento? Una de las características de los líderes es no dado al vino. ¿Sabían eso? Y a veces no entendemos por los conceptos, hermanos. A veces damos el lujo y el permiso corporal, porque el cuerpo pide, hermano, ¿no?, al alcohol. Pero quiero que veas sus consecuencias, y están bien escritas en Proverbios. Estos son algunos nada más. Y dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotador, y cualquiera que por ellos hierra, ¿qué cosa es? Ya, tradúceme esa palabra. No es sabio, es necio, pues. Es necio. Mira otro texto, 31:4. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes. ¿Qué cosa? Beber vino. ¿Por qué? Ni dicen los príncipes la sidra, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo, ¿qué van a hacer? Olviden la ley. Y en segundo lugar, perviertan el derecho de los afligidos. No van a cumplir bien su labor. Miren qué más. Dad la sidra del fallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban, mira la consecuencia, y olvídense de qué, de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Yo tomo para olvidar. ¿Han escuchado eso o no? Ahí está, pues. Ahí está, pues. Ustedes se ríen, pero saben lo que la Biblia dice, ¿verdad? Yo tomo para... Si tú sigues leyendo Proverbios, ¿para quién será lo amoratado de los ojos? ¿Para quién será el ay? Y dirás cuando te embriagues, me dolió o me golpearon, mas no me dolió. Así dice un borracho hoy en día, ¿no? Soy macho, no me pasa nada. Mira, a veces las personas no entienden hasta por el dolor. Recién ahí. Y yo creo que una de las cosas que la Biblia nos ha dejado bien claro, así como a Sansón, es que nosotros no debemos participar de esas cosas. Estos días conversaba con el pastor decía, ¿no? A veces la gente pregunta, ¿y qué hay de malo? En lugar de preguntar, ¿y qué hay de santo en todo eso? ¿Qué hay de santo en el alcohol, hermanos? ¿Nos hace más porque tomemos? ¿Nos hace menos porque no tomemos? Y Pablo lo concluye en Romanos, el reino de Dios no es comida ni bebida. No lo es. A veces pensamos que, somos machos, voy a quedar bien con mis amigos y participamos. ¿Y qué tal tu testimonio? ¿Qué tal de quedar mal con Dios?
¿Qué tal es que cuando llegas a casa tus hijos ven y, bueno, ven en ti la debilidad de un carácter? Porque ese es el tema. Un hombre fuerte con un carácter débil. Se necesita carácter para saber decir no cuando algo está mal. Y somos llamados los varones a parar por lo que está mal, contra aquello que Dios dice que debemos salir, huir y no participar. La Biblia dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Y en toda esa lista ahí habla de borracheras, orgías y todo lo demás, embriaguez y todo lo demás. Debemos reprender esas cosas. Pero a ver, ponte a reprender esas cosas y vas a ver cómo le caen mal a tus amigos, familiares, vecinos, y te van a decir: este es un sobrado, ¿no? Este se cree mejor que nosotros. No pasa por creernos mejor, pasa por principio. No pasa porque yo te diga esto, pasa por tu convicción. No pasa porque la iglesia lo diga, pasa por la autoridad de Dios. Eso es otra cosa. Y Dios dice que esto es para nuestro bien. Y nosotros deberíamos hacer bien caso a los principios que Dios nos ha dejado en su palabra. Así que estas son las cosas que iban a caracterizar a Sansón. Pero la pregunta es: ¿cuál fue la razón de su nacimiento? Miren conmigo, por favor, el versículo 5 del capítulo 13. Lean conmigo, por favor. Dice así: pues he aquí que concebirás y darás a luz, ¿qué dice el texto? Un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él, ahí está la razón. ¿Cuál es la razón? Comenzará a salvar a Israel de mano de ¿quién? De los filisteos. Vuelvo a recalcar: comenzará a salvar a Israel de los filisteos. ¿Han notado que en la Biblia a veces hay personas que Dios levanta para comenzar una obra, pero otros la concluyen? Cuando veamos todo esto de Sansón, van a ver que él no logró vencer a los filisteos por completo. ¿Saben quién sí lo venció y los erradicó de la nación de Israel? Fue David, muchos años después que Sansón murió. Y eso nos enseña algo, hermanos, que Sansón fue llamado para comenzar, no para terminar. Tristemente terminó mal, en manos de los enemigos. Y aunque el propósito de Dios era ser un libertador, no fue llamado a exterminar todo. Si tú lees el capítulo 2, porque Dios iba a dejar poco en poco para probar con ellas a Israel. Él fue llamado no para terminar o concluir la tarea. Y eso nos enseña que Dios usa personas hoy para comenzar obras, para comenzar algo en lo que Él nos llama a hacer. Pero a veces no lo van a terminar. Dios va a levantar quizás muchos años después o después en sucesión personas que van a concluir esa labor. Porque Dios se ha basado el privilegio, todo esto de servirle, de llamado, todo esto de hacer su obra en su soberana voluntad. Y eso nos enseña que Dios es soberano cuando llama. Y cuando Dios llama, a veces nos llama para comenzar. Pablo dice: yo puse el cimiento, otro edifica, pero cada uno mide cómo sobreedifica. Algunos ponen la semilla, otros la riegan, pero el que da el crecimiento es Dios. Dios es soberano en el plan. Y Sansón fue llamado para ser un hombre que comience. Ahora te voy a decir algunas cosas que aparecen en el texto y algunas que no aparecen, que quizás no se oyen mucho de Sansón. En primer lugar, miren conmigo el versículo 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni él tampoco me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Vuelvo a repetir: un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. En primer lugar, Sansón fue un hombre diferente a todos los jueces. Hay que aclarar eso. En la vida de los jueces aparece Jefté, Tola, aparece Débora, Barak, Gedeón, Ahod, Samgar. Todos ellos libraron contra los enemigos por medio de ejércitos. Tú lo vas a ver. Todos tenían un ejército a su lado. O algunos como en el caso de Barak, vinieron y recién los acompañaron a la guerra. ¿Tú ves a alguien que acompañó a Sansón a la guerra? ¿Tú ves a alguien que se le unió en esa labor contra los filisteos? No, no vas a ver. Sansón fue llamado solo, solitario. Y eso es algo asombroso de él, porque Dios lo va a capacitar para hacer algo solo. Eso es lo que yo veo en diferencia a otros jueces. No se huye mucho esto.
Pero Sansón no necesitó un ejército para vencer a 1000 filisteos, por ejemplo. ¿Sabes qué necesitó? Una quijada de buey, fresca. Agarró y repartió por todos lados, ¿sabes? Los agarró en otra oportunidad, cadera con cadera, muslo contra muslo. Como a veces agarramos los chicos en el fútbol, ¿no? Cadera con cadera ahí, jugando al fútbol, ¿no? Y quedan descaderados a veces, ¿no? Pero no necesitó de llamar a alguien, mira, me puedes acompañar porque son muchos, nunca lo vas a ver. Fue llamado solo en la obra de Dios, por una extraña razón. Y creo que es muy bien entendida, según el pasaje y el contexto de Israel. No había disposición de la nación. Y 2, había cobardía en esos tiempos. No había la disposición de, heme aquí, Dios, envíame a mí. No se ve esto en el pasaje. No hay el hecho de, Dios, aquí estoy, úsame en lo que tú quieras. ¿Cómo le hacemos frente a los enemigos? No había eso. Y Dios va a levantar un hombre como Sansón para enseñarle que aun cuando el pueblo era diferente, Dios va a usar a este hombre para enseñarle a Israel lo que es capaz de hacer con un solo hombre, a través del enemigo, contra los enemigos. Ya que el pueblo no quería, ya que ninguno se levantaba, Dios levantó uno. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. Frente a la frialdad espiritual de la nación, Dios levantaría a Sansón. Y hasta aquí, hermanos, hurra por Sansón, hasta acá. Qué hombre, qué héroe, ¿verdad? Tremendo hombre que se las arregló para enfrentar a los filisteos por sí solos, por sí solos. Otra cosa que es de notar de Sansón, su nacimiento. ¿Han visto que fue diferente a los demás jueces? Te voy a decir algo, su nacimiento fue un milagro, no fue cualquier cosa. Porque la mujer, la mamá de Sansón, la mujer de Manoa, ¿qué dice el texto que era? Era imposible que pueda tener hijos. ¿Han visto en la Biblia cuántas parejas que no podían tener hijos, en la gracia de Dios se les dio y se les concedió que lo tuvieran? ¿Recuerdan a Isaac? Y todos ellos le pusieron nombres raros a sus hijos, ¿no? Isaac, risa, y el que se ría, el que se entere se reirá conmigo, dice Sara. ¿Qué tal José? ¿No? La palabra es Jehová añade, porque su mamá también era estéril. ¿Se acuerdan quién era la mamá de José? Raquel. Ella no podía tener hijos. Jacob oró, y ahí fue una respuesta, no podía tener hijos. Y puso por nombre José, que significa añade. Ni bien está embarazada, ya quería otro, ¿no? Y claro, Dios le va a dar otro después, y ahí va a morir ella, con Benjamín. ¿Qué tal el Señor Jesús? Y tú dices, ¿pero cómo es eso? María era virgen y ni siquiera había tenido contacto sexual con ningún varón. Y la venida de Jesús fue un milagro. ¿Qué tal el mismo Sansón? Mira, todos los personajes que te estoy diciendo fueron privilegiados desde su nacimiento. Así que vamos a aclarar algo. ¿Qué ventajas tuvo Sansón para tener triunfos en su vida? ¿Saben cuál ventaja tuvo? Los privilegios de haber nacido en un hogar que no se podía tener hijos. Eso fue un milagro, hermano. Su nacimiento fue una tremenda ventaja. Número 2, tuvo padres piadosos. Y eso nos lleva a la tercera razón. ¿Ya? Vamos a ver. Los rasgos distintivos de su padre. Una relación de transparencia. Capítulo 13, versículo 6 dice, y la mujer vino y se lo contó ¿a quién? A su marido diciendo, miren conmigo más adelante en el versículo 10, y la mujer corrió prontamente y a avisarle ¿a quién? A su marido. ¿A quién se le apareció el ángel de Jehová? A ver, ¿por qué no se le apareció al hombre? A ver, pregúntense un poco eso. ¿Por qué no se le apareció al gallo ahí al hombre? Porque el hombre es el que tiene que hacer la obra, dice, ¿no? ¿Por qué se le apareció a la mujer? A mi manera de ver, por lo que se ve en la palabra de Dios, Manoa era un poquito, le costaba entender las cosas. En cambio la mujer entendía rápido, ¿eh? Para ella vino el ángel, pero para Manoa este es un varón medio raro ahí. No entendió Manoa todo el mensaje, todo el proceso que Dios tuvo que hacer para que Manoa comprenda esta revelación. Y acá yo veo, hermanos, que hay una relación de transparencia. La mujer no se reservó el secreto. Sansón, sobre todas las cosas, veo que tuvo un hogar, buen hogar, nació no en cualquier hogar. Tuvo padres que tenían una buena comunicación. ¿Han notado eso? Que eran transparentes, no se encubrían las cosas, para que entiendas. ¿Y qué problema? Es que si hablamos del matrimonio, cuando el hombre le encubre cosas a su esposa, ¿no? O al revés. Mira, hablaba con una pareja
que tienen mes y medio de casado y ya se quieren divorciar. ¿Saben por qué? Porque se encubren cosas en las finanzas. Yo no sabía que mi esposa tenía esta deuda. Y se encubren cosas. De los 3 años que se conocen, este mes y medio casado, ya se quieren romper, divorciar, separar, porque no ven entre ellos confianza, específicamente en el área monetaria. ¿Qué problema es cuando no hay sinceridad, verdad? Y el hombre decía, pero yo ¿por qué le tengo que dar cuenta a mi mujer? Este es mi dinero. Un momento le dije, ya no son 2 más, es una sola carne. Pero a veces, ¿cuántos problemas hay por falta de transparencia en la familia? Porque a veces el hombre es tramposo, pues, de verdad. Y a veces cree que puede hacérsela, ¿no? Mira, sigue acumulando, y esto habla de un carácter. Esto habla de falta de integridad. Y te voy a decir algo, hermano, la integridad no comienza en la iglesia, comienza en tu casa. Hay que aclarar eso. La integridad no comienza que yo esté acá en un púlpito enseñándote la palabra de Dios. Comienza que yo sea íntegro en mis finanzas, íntegro en mis ojos, íntegro cuando nadie me ve con mi esposa, pues. La integridad comienza en el hogar. Y yo veo acá una pareja que tenían transparencia, no se encubrían las cosas. Veo acá que a pesar que el ángel le presenta a la mujer, ella cuenta a su marido. Y la segunda vez que se le vuelve a presentar, va corriendo prontamente y le da cuenta a su esposo. Pero qué peligro es decir, no, ya mi esposa no va a cambiar. ¿Para qué le voy a contar? Dice, ¿no? Y empiezan a ver lo que es la desconfianza. Y una relación sin confianza, créeme, se va a romper pronto. Es cuestión de tiempo, se va a romper pronto. Qué importante es la transparencia en un hogar. Sansón tuvo el privilegio, antes de nacer, de tener padres que pudieran transmitir, comunicar bien el uno al otro. En la Primera Guerra Mundial, hermanos, cuando avanzan las tropas, básicamente de Hitler, ¿saben cuál era una de sus estrategias para poder vencer a un pueblo? Cortaban todos los medios de comunicación. Y ahí los agarraban, porque ya no podían pedir auxilio o ayuda. ¿Qué hace Satanás hoy en día para destruir un hogar? ¿Sabes lo que hace él? Corta la comunicación y espera después los resultados. Corta la comunicación cuando ya no hay integridad. Corta la comunicación y ya no hay transparencia y se pierde la confianza. Y espérate en los resultados. Corta nuestra comunicación con Dios. Corta la comunicación con mi esposa y mis hijos. ¿Y qué queda después en un hogar? No queda nada. Y yo veo acá que hay una familia acá que pese al mundo hostil, pese al entorno crítico que ellos vivieron, tuvieron buena comunicación, porque fueron una pareja de transparencia. ¿Qué desafíos son los padres de Sansón a nosotros como padres? A ser personas transparentes. Quizás suene repetitivo, pero los que tienen internet, ¿les podrían dar clave a su esposa o al revés? Los que tienen su WhatsApp, ¿no? ¿Podrían ver tu esposa, los amigos que tienes, lo que conversas acá? Los que tienen, a ver muchachos, esto también toca a ustedes, ¿no? ¿Le podrías dar la clave a tu padre en lo que haces? Hemos hablado del alcohol, pero ¿y qué tal de las drogas? Las drogas no aparecen en la Biblia. Hay un texto que dice no hechicerías en la Biblia. Y la palabra hechicería habla de farmaquia o fármacos, de donde viene el término de droga. ¿Qué tal la inmoralidad sexual? ¿Cuántos jóvenes hoy tienen problemas con lo que ven frente a una computadora? Ese tema se va a tratar este sábado con los padres, la integridad desde el hogar. Porque a veces el padre es muy confiado. No, yo confío en mi hijo, está bien, pero no confíes en Satanás, pues. Porque a veces el aparato ese es una tremenda ventana para que Satanás introduzca todo su arsenal. Y vete que agarre la mente de tu hijo, que agarre la mente de nuestros hijos, y lo va a destruir. Porque él ha venido a hurtar, matar y destruir. Y los padres de Sansón saben esto del enemigo. Ahorita vas a ver cómo ellos actuaron. Saben que la estrategia de los filisteos no era sino destruir, con o cualquier arma, sutil o no, pero esa es su meta. Y a veces nosotros somos muy confiados con Satanás. ¿Qué tal nosotros si no manejamos transparencia, hermanos? ¿Qué problema es cuando desde el hogar no hay una buena comunicación? No se corta lo que está mal.
Por eso, qué importante es el ejemplo de estos padres. Segundo característica de los padres de Sansón, que por lo menos veo acá, una relación de temor. ¿Por qué digo esto? Miren el versículo 9, desde el 8 y 9. Cuando esto sucedió, miren a Manoa cómo prontamente actuó. ¿Qué fue lo primero que hizo? Entonces oró Manoa a Jehová. Ahí está. ¿Qué es lo primero que hizo, hermanos? ¿Oró a quién? A Jehová. Ahí está. Este hombre, en lo que no entendía, pudo buscar a Dios. Y mira el texto que dice ahí. Y dijo, Señor mío. Esa expresión es un lamento. Y que dice, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. No dice vuelva a mí. ¿Han visto o no? Y nos enseñe, no dice que le enseñe a ella, porque yo ya estoy preparado, que venga nomás el mocoso. ¿Han visto que no dice eso? ¿Han visto que no dice que venga porque sí, dale duro a mi esposa, Dios, porque ella necesita? No dice eso. ¿Han visto eso? Que nos enseñe. Qué temor de Dios acá. Y dice ahí, lo que hayamos de hacer con el niño, dice que ha de nacer. Él creyó que iba a nacer. Pero qué oración para más sublime, que creo que cada padre debe hacer. Dios, yo no sé cómo hacer esto. Yo le pregunté a mi esposa, ¿por qué tú crees que Manoa oró así? Y yo le pregunté a ella, ¿por qué crees que Manoa llegó a ese punto de su vida? Creo que concluimos en una sola expresión. Se dieron cuenta que ellos no podían. ¿Entiendes eso? Ahora yo te voy a hacer una pregunta, padre. ¿Te das cuenta que tú no puedes criar a tus hijos? No, yo sí puedo. ¿Con qué? ¿Con libros? ¿Con experiencia? No funciona. Los envases de cada hijo son diferentes, te lo puedo asegurar. ¿Qué es lo que usamos nosotros como la principal herramienta? ¿Qué ves acá? Antes que esto suceda, ya estaban orando. Yo veo temor acá. Yo creo que es lo mejor que cada padre y madre debe hacer por sus hijos. Dios, yo no sé qué hacer. El mundo es hostil, los filisteos están por aquí y por allá. ¿Qué debo yo hacer como padre? ¿Cómo criamos a este hijo que lo vas a hacer nacer? Qué tremendo temor de este hombre para haber orado así. Y cuando alguien pregunta a Dios, ¿qué dice el versículo 9? ¿Y Dios qué hizo? Oyó la voz de Manoa. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando en el campo, mas su marido, Manoa, no estaba con ella, estaba laborando, ¿no? Versículo 10, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo, mira que se ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino el varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy. Mira la repetición de su pregunta. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo se debe? ¿Verdad? ¿Cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Mira, esto nos choca duro y te voy a decir por qué. Porque él no dijo, a mí me gustaría que sea un ingeniero. A mí me gustaría, Dios, por si acaso, que él se prepare en esto, y lo otro. ¿Han visto eso? Dios, ¿qué deseas tú para él? ¿Ves eso? Y yo creo que acá hay tremendo temor. Y te voy a decir por qué. Porque creo que como padres nos cuesta hacer esto. Yo quiero poner mis planes sobre él. A mí me gustaría que él haga esto, lo otro, y el otro haga esto. Pero yo no sé lo que Dios quiere para ellos. Pero sí sé que puedo orar a él y que él haga en ellos lo que él desea, para lo cual los hizo nacer. Y yo creo que aquí está el abandono de ellos a abrir su corazón. El abandono personal de ellos a las manos de Dios. Se abandonaron a la voluntad de Dios. Martín Lutero dijo, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su plena voluntad. No es necesariamente Dios cambia esto, sino para descansar en su soberana voluntad. Porque a veces necesitamos orar de esta manera, más cuando ellos crecen y empiezan a tomar decisiones. Dios, ¿qué quieres tú para él, para ella? ¿Qué es la manera que tú los has llamado a hacer? Porque te voy a decir algo, argumentos a nosotros nos va a sobrar. No creo que nos falten de qué perfil quisiéramos para ellos. Pero si Dios quiere otra cosa, hermanos, Dios es absoluto soberano en ese plan. Porque herencia de Jehová no son nuestros. ¿Son de quién? Son de Dios. Y da temor. Te lo digo, da temor. Pero te voy a hacer una pregunta.
¿Tú crees que puedes elaborar mejor plan para tu hijo o tu hija que Dios? Nos quedamos muy cortos en eso. Dios tiene mejores planes que los nuestros para ellos, sea que nos guste a nosotros o no nos guste. Sus planes son soberanos y son mejores. Y yo veo acá que estos padres, frente a esa limitación, abrieron un corazón para temer el uno al otro. Y el versículo, miren, 14, no tomará nada que procede de la vida. Y ahí está todo el voto. Por favor, salten conmigo al versículo 18. Él le pregunta el nombre y dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y la ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos ¿de quién? De Manoa y de su mujer. ¿Qué tuvo que hacer el ángel para que el padre entienda? A ver, un milagro. ¿Y cómo se llama el ángel? Admirable. Así que este no es un ángel común. ¿Quién es él? Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo antes de hacerse hombre. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué tuvo que hacer un milagro? Para que el papá entienda, él tuvo que enseñar algo. Y yo creo que a veces Dios tiene que mover las cosas para que nosotros los padres entendamos algo. El mensaje que Él quiere comunicarnos. Y parece ser que todavía no captaba la idea, porque miren el 20. Pero aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. ¿Ven el temor? Miren el versículo 21. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecerle a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de ¿quién? Un poquito retardadito, ¿no? Entendió, pues. Entendió. ¿Y saben qué conclusión sacó? Miren el 22. Y dijo Manoa a su mujer, uy, ciertamente moriremos, porque ahí recién que se dio cuenta. A Dios hemos visto. Y la mujer lo miró, anda tonto, ¿cómo vamos a morir? Mira el versículo 24 o el 23. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matarnos, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Ya ¿me entiendes o no? ¿Ven que la mujer parece ser que comprendía más rápido que el varón? Y del versículo 24 dice, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. A ver, y el último punto, la relación de transmisión. Y tú dices, ¿cómo es eso, hermano? Ellos transmitieron principios a su hijo. ¿Cómo lo sabemos? En el capítulo 14 empieza a manifestarse el poder de Dios en Sansón, pero también empieza a manifestarse el carácter garrafal de Sansón. Miren el versículo 1. Descendió Sansón a Timnat, y ahí está, y vio. No voy a tocar este pasaje, se lo va a tocar el hermano Jorge la otra semana, pero quiero que vean algo de los padres. Dice que vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Subió y lo declaró solo a su papá. ¿Así dice el texto? ¿A quién se lo declaró? ¿Por qué a los dos? ¿Qué aprendió Sansón de los dos? Que cuando se va a tomar una decisión, debe estar ¿quién? Papá y mamá. ¿Tuviste? Manoa y su mujer. Manoa y su mujer. ¿Vieron a Sansón? ¿Lo aprendió o no lo aprendió? No, si lo que voy a hacer se lo tengo que contar a los dos. Ahora mira el versículo 3. Y su padre. Y, así dice, su madre. ¿Qué hicieron los dos? Le dijeron, no hay mujer entre las hijas de los hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Después vas a ver la terquedad de Sansón para la otra semana. A ver, ¿qué te parece eso de los padres? ¿Qué le transmitieron? ¿Qué le transmitieron a él como hombre que se supone nació bajo la jurisdicción de Dios? ¿Qué le transmitieron como padres a su hijo? Los principios de Dios. El padre no le dijo aparte, sí, no te preocupes, tu mamá no va a entender. Mira, yo no veo que Sansón manipuló a uno al otro. ¿Han visto? Se lo declaró a los dos. Y cuando tenían que decirle su verdad, ¿lo hizo solo el padre? ¿Lo hizo solo la madre? Los dos. Parece ser que abrazó a su mujer. Vamos a hablarle al muchacho, ¿no? Mira, lo que vas a hacer no es correcto. No te unas en yugo desigual. ¿Quieres casarte? Hazlo bien. ¿Quién debe ser los primeros que ponen los principios en el hogar? ¿Los hijos?
Los padres, y cuando de esto se trata, los padres tenemos una gran labor: instrucción y corrección, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero también corrección: corrige a tu hijo mientras haya esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Porque el padre que quita la corrección tiene a su hijo por bastardo, dice la palabra de Dios. Lo disciplinarás con vara y librarás su alma del Seol. La Biblia dice que la necedad está en el corazón del muchacho, del joven, pero la vara de la corrección lo alejará. A veces, qué pena me da ver, y lo digo con mucho respeto, me da pena ver hombres que no tienen el carácter para ponerse los pantalones y esperan que la mujer tenga que tomar la disciplina del hogar, pudiendo el padre hacerlo. Yo veo acá dos padres que se pusieron de acuerdo hasta para instruir y transmitir los principios de Dios. No hubo un sí, tu mamá está de acuerdo, no hubo un tu papá está de acuerdo. Los dos lo confrontaron. Y vaya a confrontar a Sansón, porque ya el Espíritu de Dios se empezó a manifestar en él. Era bravo. Y vas a ver que era tan bravo que agarró un león y lo despedazó como un cabrito. Es impresionante. Pero ellos miraron al hijo y dijeron: eso no es lo correcto. Para eso no te llamó Dios. Y quiero decirles algo, padres. A veces, cuando tú no haces tu labor, Dios va a enviar personas para hacerlo. Quizás líderes de la iglesia. Y a veces, ¿sabes cuál es el problema de los padres? Se enojan con los líderes todavía, por la labor que ellos dejaron de hacer en la casa. Y le dan la espalda a la iglesia por lo que ellos dejaron de hacer. Cuando somos llamados a corregir y a instruir, esa es nuestra responsabilidad. Vamos a dar cuenta por eso. Hayas tenido un buen o mal pasado, tienes la autoridad de Dios hoy de corregir lo que está mal en tu hogar. Somos llamados a eso. Suena duro, hermano, sí, pero es lo que hicieron los padres, es lo que brota del pasaje. Reprendieron a su hijo y le dijo: haz las cosas bien. ¿Qué problema es el enamoramiento en un joven, no? Porque vio, y qué problema llega a ser una mujer a veces en un joven. Pero tú dices: ¿por qué la mujer? Pero el problema es el joven. Parece ser que le faltó carácter. Y eso vamos a aprender de este hombre. Muchos músculos, pero nada acá, ¿no? Mucho talento por fuera. ¿Y qué del corazón? ¿Qué de trabajar aquí? Qué importante es trabajar aquí, no afuera. Le va bien a mi hijo, le va bien a mi hija. Por lo que tiene, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Pero le va bien por lo que ha ganado. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si su alma está perdida? Pero si tiene un corazón que teme a Dios, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y el hombre que teme a Dios es llamado bienaventurado, dice la palabra de Dios. Qué sutil que ha sido Satanás para que nosotros, cristianos, hayamos invertido todo esto, ¿cierto? Por eso, qué importante es que los padres seamos llamados a veces a confrontar a nuestros hijos, a veces a usar la vara, mientras hay tiempo y esperanza, a veces a instruirles en el camino de Dios, saturarles con la palabra de Dios en el buen sentido, llamarles a un arrepentimiento cuando algo está mal, pero yo también ser de ejemplo, porque aquí vimos previo la transparencia de estos padres. Vimos la dedicación de estos padres con Dios, tenían la autoridad de Dios. Y yo creo que eso está faltando hoy en día. Está faltando y está escaseando. Qué hermoso sería ver que líderes y padres se ponen de acuerdo cuando algo está mal. No que apañamos los padres cuando está mal nuestros hijos, sino que los corregimos, porque delante de Dios daremos cuenta. Y aquí van a desaparecer de plano los padres. Ahora vas a ver el plano cómo entra Sansón. Parece ser que aquí se cansó de los papás. ¿Saben cuándo aparecen al final sus familiares? Cuando los tienen que traer y sepultar. Todo ese periodo vivió independiente de la familia. Vivió independiente para hacer su necia voluntad. No aceptó la corrección. No aceptó la instrucción. No aceptó que se le dijera no. Qué peligro es, joven, cuando no aceptas la corrección. Cuando alguien te llama la atención, sabiendo que estás haciendo lo malo, manipulando, como queramos llamarlos, y te enojas contra esa persona. Da gracias a Dios, porque es para evitar que yerres tras una inmensa locura. Sansón va a dar rienda suelta, va a quitarse todos los frenos que podía. Y creo que esa es la razón de su fracaso. Le faltó un carácter para Dios. Y en esta introducción es impresionante ver la calidad de padres que tuvo. Miren, hermanos, tenía un aspecto físico como ni uno. Traigo a Timoteo, tenía problemas de salud. ¿Te acuerdas?
Yo puedo traer personajes que tuvieron limitaciones físicas en comparación a Sansón. Sansón tuvo padres piadosos, Timoteo solo una madre y una abuela. Yo te puedo traer a Sansón, tuvo un llamado de Dios espectacular, como ni uno. Timoteo tuvo que aprenderlo esto. Desde cuando Pablo pasa por Listra y lo lleva, tuvo que aprender por la vía dura el llamado de Dios. Y le dice, hombre de Dios, no temas, no te acobardes, no te avergüences, sé fuerte, esfuérzate en lo que estás haciendo, esfuérzate en la gracia. Pero la pregunta es, ¿qué vemos nosotros a veces? Musculatura, apariencia física, o sea, atributos externos o un corazón para Dios. Me gusta porque aun cuando Pablo le dice a Timoteo, eres joven, lo llama hombre de Dios. Se puede ser joven y ser un hombre de Dios. Pero tenemos que abstenernos, tenemos que aceptar la corrección y nosotros como padres hacer lo que debemos hacer. No esperemos que otros los hagan, somos llamados a hacerlo nosotros en primer lugar. Hermanos, la fuerza de Sansón, ¿dónde venía? ¿De su cabello? ¿Venía de sí mismo? Del Espíritu de Dios. ¿Saben qué dice la Biblia? Cristo, sabiduría y poder de Dios. ¿Saben qué dice la Biblia? El Evangelio es poder de Dios. La Biblia dice en el libro de Pedro que Dios nos ha llamado y nos ha capacitado con el poder que Dios da. Y cada uno puede ministrar su don a otros, sirviéndoles con el poder de Dios. ¿Sabes lo que prometió Jesús a sus discípulos? Esperen, no se vayan para que sean investidos de poder. Y cuando la Biblia nos dice que el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en Pentecostés, ¿saben qué sucedió? ¿Saben qué sucedió? Lo mismo que con Sansón, cuando vino el Espíritu de Dios. La Biblia dice que fueron investidos de poder. Por eso la Biblia dice, me seréis testigos en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, para la obra de Dios. Pero fueron investidos de poder. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y el otro? La presencia de Cristo. En esta noche, ¿cómo comienza mi vida en una relación correcta? ¿Cómo comienza mi vida en un buen carácter para Dios? No hablo de temperamento, en reconocer que somos pecadores. No veo esto en Sansón, no lo reconoce. En reconocer como Manoa, Señor, no sé qué hacer. Bueno, Dios sí sabe. ¿Saben qué hizo por nuestros pecados? Envió a Jesucristo. Él en su sabiduría enloqueció y embotó la sabiduría de los sabios, dice Corintios. No con fuerza, no con filosofías, sino por la locura de la predicación. ¿Predicar qué? A Cristo y a este crucificado. Lo hizo morir en la cruz, lo levantó con poder de los muertos. Y Él es sabiduría abundante. La Biblia dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios está esperando que pidamos. Él da a todos abundantemente y sin reproche y será dada. Y si tú eres creyente, tienes el Espíritu de Dios, no parcial, sino para siempre, permanentemente, porque hemos sido bautizados en un mismo Espíritu. Y si en esta noche no lo tienes, puedes pedirle a Dios en esta noche que sea tu Salvador y Él te va a sellar con su Santo Espíritu. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos.